programa Café con Sabor a Biblia. Es un gusto poder en esta ocasión analizar juntos y profundizar en la palabra de Dios, que ese es nuestro objetivo. Y como vamos llevando una secuencia de este alfabeto bíblico, hoy vamos a centrarnos en la letra T. Y la palabra va a ser Torah. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Se puede confundir con alguna otra expresión que conocemos de la cultura judía? Como el Tanaj, el Talmud. ¿Qué es la Torah? Sería bueno preguntarlo porque a Jesús lo confrontan bastante los fariseos y los escribas, incluso hasta un doctor de la ley, al preguntarle de los principios de la Torah. Vamos hoy a analizar qué es la Torah en el sentido judío, porque sabemos que Jesús es judío, nació judío, vivió judío, murió como judío. Y toda su tradición, toda su cultura, su religiosidad es del pueblo judío. Por ese motivo los cristianos tenemos que conocer la plataforma donde está cimentada nuestra fe cristiana. Y tenemos que reconocer que Jesús también tuvo ese contacto directo con la Torah. ¿Qué es entonces la Torah? Tenemos que decirlo desde el primer momento. La Torah, el término viene del hebreo, es el origen de la palabra, y el significado es instrucción o enseñanza. Todo lo que sea la instrucción o la enseñanza para el pueblo de Dios, los judíos le llaman Torah. Y hace referencia a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Así lo decimos nosotros los cristianos. Antiguo Testamento, a lo que los judíos llaman Tanaj. Y a lo que nosotros decimos Pentateuco, que viene del griego penta, 5, los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos le llaman Torah. Así que si estamos hablando de la Torah, estamos hablando de una instrucción, de una ley, de una enseñanza en los 5 primeros libros de la Biblia. Por ese motivo, los 5 primeros libros de la Biblia, el pueblo judío lo va a interpretar como los libros sagrados. La Torah, entonces, vamos a definirlo, no contiene toda la Biblia. No, porque nada más son los 5 primeros libros. La Torah no contiene toda la Biblia, sino solamente los 5 primeros libros. Pero todas las Biblias contienen la Torah. Por ese motivo todos los cristianos conocemos qué es la Torah. Es lo que nosotros llamamos Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo judío, como mucha de la tradición cristiana, se le atribuyó la escritura, inspiración y revelación de estos 5 primeros libros de la Biblia llamada Torah a Moisés. De hecho, a Moisés se le llegó a llamar como el líder que recibió del monte Sinaí los mandamientos de Dios. No tenemos que confundir, la Torah no viene siendo la alianza, porque ustedes sabemos que Moisés baja del monte Sinaí con los mandamientos, los 10 mandamientos, y ahí Dios hace la alianza. Sí, pero la Torah no solamente son 10 mandamientos, son 5 libros que a lo largo de los 5 libros vamos a conocer a profundidad los 10 mandamientos. Por eso se le llama instrucción. La Torah es el libro de la ley que nos instruye, que nos enseña. Los estudios actuales suponen y sostienen que la Torah fue escrita por distintos autores. Ustedes y yo hemos visto en otras ocasiones cómo el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, va a hablar de distintas tradiciones orales. Parte de ese libro lo escribieron la línea eloísta, otra parte la línea sacerdotal, otra parte la línea levítica, y de manera que vamos a encontrar muchas tradiciones orales que quedaron después escritas. Por ese motivo, algunos estudiosos hacen referencia que estos libros fueron escritos precisamente por varios autores a lo largo de varios siglos, probablemente a partir del siglo IX antes de Cristo, probablemente. ¿Cómo se escribe la Torah? Ya vimos que es un conjunto de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ¿cómo se escribe? ¿Quién escribe la Torah?
La Biblia, tenemos que reconocer que fue escrita después de que pasaron muchos años, donde el pueblo judío se transmitía los relatos a través de una manera oral, es decir, con cánticos, con poemas, de una manera recitada. Es a lo que los judíos le llaman la Torá oral, es decir, muchas tradiciones que el pueblo las descubrió como inspiradas por Dios. Sin embargo, ya que aparece la Escritura, cuando ya se escriben los libros sagrados, se prepara de una manera especial el lugar donde va a quedar escrita la Torá. Se utiliza la Torá en las sinagogas. En tiempo de Jesús, vamos a recordar que dice, desenrolló el libro. Estamos hablando del libro de Isaías, no era el libro de la Torá. Pero era la manera como los judíos tenían sus lecturas, en libros que se enrollaban de una manera giratoria, de una manera que eran dos rollos que se iban moviendo conforme se iban leyendo. Y entonces el texto, lo más seguro que un escriba o un rabino especializado en un pergamino se preparaba para escribir la Torá. Muchos de los que escribían los signos del hebreo no sabían leer ni escribir, solamente eran personas que escribían, por eso se llamaban los escribas. Otra gente sabía leer y escribir, qué bendición, eran los que proclamaban la Torá, la Biblia. Entonces, al que escribía la Torá, se le daba el nombre de Sofer Star, que es la manera de poder decir especialista en escribir la copia de los textos sagrados. Estos rituales se siguen haciendo hasta el día de hoy. El lugar donde se escribe se le llama vitela. La vitela se cose en una única superficie y se enrolla usando dos rollos con asas. De manera que después se van a cerrar y se van a guardar. Ahorita vamos a ver cómo es que se conserva la Torá en las sinagogas judías. Tercer elemento que tenemos que conocer: ¿cómo se lee la Torá? La lectura de la Torá. Esta lectura comienza con el primer capítulo del Génesis. El primer sábado después de las fiestas principales del Año Nuevo judío, y a lo largo de todo un año se va a estar leyendo en las sinagogas y los judíos de una manera individual toda la Torá. De manera que un judío conoce la ley de una manera profunda. Cada sinagoga tiene al menos un rollo de la Torá que se va a guardar en un armario sagrado llamado arca. No hay que confundirlo con el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaban las tablas de la ley de Moisés. Pero en las sinagogas actuales, esos recipientes donde se guarda la Torá se le llama también arca. El arca se cubre con una cortina, se protege con ese mismo elemento de la cortina y se guarda en un lugar, un recipiente que esté seguro. Ahora, ¿cuáles son esos 5 libros de la Torá? Lo vamos a recordar. En nuestras Biblias van a aparecer con los nombres que conocemos actualmente. Y yo les voy a decir cómo se dice en hebreo. Y además les voy a traducir lo que significa. ¿Por qué? Porque los hebreos titulan el libro con la primera palabra que aparece en el texto. Ejemplo, Génesis. Nosotros sabemos que la palabra Génesis significa el principio, el origen, es una palabra griega. Pero en hebreo se dice Bereshit, y Bereshit significa en el principio. Para un judío el primer libro de la Biblia o de la Torá se llama Bereshit. El segundo libro nosotros lo conocemos como Éxodo. Ellos le llaman Shemot y significa nombres. Tercer libro es el Levítico. Los judíos le llaman Beikre y significa y llamó. Cuarto libro, Números. Los judíos le llaman Bemidbar y significa en el desierto, porque así empieza el libro. Y el quinto es el Deuteronomio. Ellos le llaman Devarim.
significa cosas. De manera que los judíos, así como los católicos y todos los cristianos que tenemos la palabra de Dios como un libro de inspiración, tenemos los 5 primeros libros que coincidimos todos. Todos estamos hermanados con los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, con la Torá. De manera que para los judíos aquí en la Torá se contiene toda la ley. Y hay que escucharlo muy bien, no solamente es una ley espiritual, es la ley civil, es la ley moral, es la ley que va a regir la vida de todo un pueblo hasta el día de hoy. No se combina la leche del animal con la carne del animal, porque lo dice la Torá. No se consume la carne del cerdo, lo dice la Torá. Entonces tenemos que entender que es un cumplimiento de instrucciones marcadas. Son 613 normas o mandamientos o preceptos que se tienen que cumplir. Posiblemente los cristianos católicos ni los conocemos. No nos hemos dado la tarea porque está fuera de nuestro contexto cultural. Nosotros comemos puerco como podemos comer carne y tomar leche o sus derivados. Un judío no. Lo dice la Torá. Fíjate qué fuerte es el sentido estricto de la Torá. Algunos de estos mandamientos son negativos y lo vamos a recordar. No robar, no matar. Son mandamientos que están en la Torá. Pero hay mandamientos o preceptos que también son positivos. Ayudar a la viuda, socorrer al pobre. Son las maneras como se están marcando las leyes. A Moisés, que es a quien se le atribuye la redacción de los mandamientos en la Torá, se le considera el legislador supremo, es decir, el escriba mayor del pueblo de Israel. Se le suele nombrar como Moshe Rabbanú, es decir, Moisés nuestro maestro. Moisés rabino, el rabino Moisés. Moshe Rabbanú significa maestro de la ley. Siguiente pregunta que nos tenemos que hacer al ir entrando más a conocer la Torá. ¿Es lo mismo Torá que Tanaj? Ya aprendimos que Torá significa ley o mandamiento y hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Pero qué es la Tanaj? El Tanaj comprende todos los libros de la Biblia, incluso la Torá. Es lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Si tú escuchas a un judío hablar de la Tanaj, va a hablar de la Biblia, profetas, cánticos, salmos, etc. Y los 5 primeros libros que son la Torá. Una Torá tradicionalmente viene envuelta en rollo, lo decíamos, ¿no? Que se van a envolver cuidadosa y celosamente dentro del arca donde se va a conservar en la sinagoga. A finales de septiembre y a principios de octubre de todos los años se celebra la fiesta de la Torá. Los judíos tienen una semana especial para celebrar el día y la fiesta de la Torá. Se celebra porque Dios le dio a su pueblo ley y mandamientos. Y lo que forma el pueblo de Israel son su constitución. Es lo que en cualquier país sería la constitución de un país. Pero eso solamente es en el rango civil. Para un judío, la Torá es una fiesta que se debe de celebrar porque la constitución o ley es en el rango moral, espiritual, familiar, social, religioso, etc. Ese mismo día o esa misma semana se cierra el ciclo académico. Fíjense qué importante es la Torá, porque es la instrucción, es la escuela de donde se aprende. ¿Qué enseñan los judíos a sus hijos? Enseñan la Torá. Cuando se cierra el ciclo académico de la Torá es cuando se hace la fiesta por la Torá. Los rabinos suelen tomar el arca de la Torá, sacan la Torá en alto, pasean por el pueblo, en las grandes sinagogas bailan con la Torá, con música alegre, para poder decir somos un pueblo que tiene ley, que el cumplimiento de la ley ha hecho posible que ese pueblo viva organizado hasta el día de hoy. Algo grandioso. Nosotros debemos hacer igual con la palabra de Dios. Sentirnos agradecidos porque tenemos quien nos instruya. La palabra de Dios nos debe de instruir.
En un mundo donde hay tantas posibilidades y tantas enseñanzas, aprendamos la nuestra, la Torah, es decir, la palabra de Dios. Te invito ahora a que vayamos haciendo un recorrido de la Torah y Jesús. ¿Cómo se vive esta experiencia donde los fariseos, los escribas, muy apegados a la Torah, confrontan a Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús? Vamos viendo primero la ética judía, que es donde está descrita la enseñanza del pueblo. Siempre va a tener dimensiones que van a apoyar a la persona, al mundo, a la sociedad. Y entonces la doctrina de Jesús coincide con la Torah, pero no comulga con excesos que atropellan la dignidad humana. Qué importante cuando Jesús confronta al escriba, al fariseo, de hacer cumplimientos extraordinarios por puros preceptos humanos. Vamos a encontrar que la Torah ocupa también un lugar muy importante en la vida de Jesús, es la centralidad. Yo me atrevo a decir, cuando nosotros decimos que Jesús es la palabra que se encarnó, pues es la Torah viviente, porque Él es la palabra. Es interpretado el judaísmo desde la Torah como una ley cósmica. Fíjate, el judío no solamente entiende la Torah como una palabra escrita, es la ley que organiza todo el cosmos, porque esa es la palabra de Dios. Es la sabiduría misma de la creación, coordina todo lo que Dios ha creado. Además, es el eslabón que nos une con el futuro. Si Dios creó en el pasado y sigue presente, es el que nos proyecta al escatón, es decir, a la escatología, lo que viene hacia el futuro. De manera que la formación del mundo nuevo que nos corresponde hacer tiene que estar inspirado en la Torah. No debemos formar una cultura nueva a la Isabel o a la iniciativa creativa, cuando ya Dios lo creó, lo hizo creativo a través de la Torah. Es correspondencia importante Dios con su pueblo. Es lo que hace Jesús cuando nos enseña las bienaventuranzas. Subió al monte y se sentó, lo mismo que hizo Moisés. Solamente que Moisés enseñó 10 mandamientos y Jesús enseñó 10 bienaventuranzas. Qué diferente, porque el criterio de Jesús es un criterio de apertura, no de prohibición. Es un criterio de vida, es un criterio de libertad, es un criterio de bondad, de misericordia, de alegría en Dios. Bienaventurados. Qué tristes vivían los judíos, esclavos de la Torah. No hagas esto, no cortes, no vayas, no pongas, no, porque era prohibición. Y Jesús enseña un camino de libertad, de plenitud, bienaventuranzas, es decir, alegría plena, dicha plena. La ley de Dios tiene que estar inscrita en el corazón para poder vivir la realización de los hijos de Dios. Y eso es lo que llamamos nosotros escatología, lo que va a venir al futuro. Lo empezamos a hacer ahora, teniendo la ley de Dios, que es el amor, como centro de nuestras vidas. No es el cumplimiento por el cumplimiento, es el amor como eje central que va a mover todo y todo lo que Dios nos concede. Y vamos a concluir con 10 episodios bíblicos donde Jesús tiene relación con la Torah. Primero, durante su ministerio, enseñaba Jesús en las sinagogas en Galilea y en Judea. Lo va a decir San Lucas en el capítulo 3, versículo 23. ¿Qué enseñaba Jesús? Pues enseñaba la Torah. Por eso se le llama Rabuní, Rabí, es decir, maestro. A Jesús lo conocen como el maestro. Fíjense qué curioso, porque el oficio de Jesús era ser constructor, carpintero, como José. Pero la gente lo conoce como Rabí, es decir, el maestro. Qué hermoso cuando la gente decía, es que este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Qué bonito eso, porque Jesús es la palabra, Él es la Torah, Él es la ley de Dios. Segundo momento, después de curar a un leproso, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículo 14, le va a decir Jesús, ve y preséntate ante el sacerdote y haz todo lo prescrito por la Torah, todo lo que diga la ley. ¿Por qué? Porque si Jesús hacía el milagro, tenía que quedar certificado. El sacerdote era
el que daba la certificación de que había quedado curado por un milagro. Entonces, eso tenía que hacerse, todos los ritos de purificación, de integración a la comunidad, de la bienvenida de la familia que había señalado a su familiar como leproso, ahora lo tenía que recibir, integrarlo a un trabajo, integrarlo a una vida sana. Todo tenía que ser como lo decía la Torá. Jesús nunca está en contra de la tradición judía, respeta la Torá, es un fiel cumplidor de la Torá. Tercer elemento, el mismo San Lucas, que es el que estamos citando, habla de Jesús, que parece proceder de la fuente, que sabemos que es San Marcos, que nos habla de los milagros de Jesús. Cuando dice, antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse ningún ápice de la ley. San Lucas, en el capítulo 16, versículo 17, va a decir, en labios de Jesús, esto: primero pasará el cielo y la tierra, a que no se cumpla un ápice, una coma de la ley. Como para decir, la ley es el centro de la vida judía, de la vida cristiana. Lo podemos decir en nuestras palabras. Es el centro de la vida, la ley de Dios. Y para Jesús la ley de Dios es el amor. No es el cumplimiento de la norma por la norma, porque eso te esclaviza, te hace perder la vida. El cuarto elemento, en la enseñanza que da Jesús a los escribas y fariseos, reconoce que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, como diciendo, lo que enseñó Moisés, los escribas y los fariseos lo interpretan a como ellos quieren. Eso es muy fuerte, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros decimos, la voluntad de Dios es, y uno dice, a ver, la voluntad de Dios es lo que tú quieres que sea la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación del texto bíblico. A eso se le llama hermenéutica bíblica. Tener las herramientas teológicas, científicas, de poder interpretar el texto bíblico para saber qué es voluntad de Dios. Porque bien puede ser la voluntad de una persona y le ponen que es la voluntad de Dios. Cuidado, porque eso es manipulación, usando el texto bíblico. Y Jesús dice, más le valdría ponerse una piedra en el molino y echarse al mar, antes que pecar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que inspira la Torá, la palabra de Dios. Seguimos viendo entonces que esto está en San Mateo capítulo 23, versículo 3, cuando se observan todas las reglas de la Torá y no se vive la caridad. Elemento número quinto, al comentar la escrupulosidad de los escribas y fariseos que pagaban el diezmo del anís y de la menta, de la ruda, les reprocha que le dan más importancia a los preceptos humanos que a la misma voluntad de Dios, a la misma Torá. Les advierte que esas prácticas son meras normas y reglas humanas y descuidan lo más importante. Tenemos que decirlo también aquí, existe el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Ya hablamos de la Torá, ya hablamos del Tanaj, ahora hablamos del Talmud. El Talmud son las enseñanzas que los rabinos judíos extraen de la Torá. ¿Por qué? Porque tú puedes estar leyendo el texto bíblico y se te puede pasar que ahí, en un versículo, está un precepto que tienes que cumplir. ¿Qué hicieron los rabinos? Sacaron todos los preceptos, lo decíamos en la clase anterior, todas las prohibiciones que estaban en las tradiciones del Shabbat. No enciendas la luz, no pongas esto, no hagas aquello. Todos estos preceptos están en el Talmud. Y el Talmud, para muchos, era una enseñanza humana. La revelación está en la Torá. Tenemos que ser muy coherentes entre lo que enseñamos y vivimos. Qué importante es eso, porque es lo que Jesús le reclama a los fariseos. Enséñame una cosa y hacen otra. Siguiente elemento. Sexto, en la parábola del pobre Lázaro, que está en San Lucas en el capítulo 16, versículo 31, Jesús afirma acerca de los hermanos del rico y dice, si no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco le harán caso aunque resucite un muerto.
como diciendo, si no saben interpretar la Torá, que ahí está la enseñanza, menos van a hacer caso a que resucite un muerto. Como diciendo, la enseñanza de Jesús no la van a escuchar, porque tampoco escuchan la Torá. Esto qué fuerte, que cuando nos confrontan la fe, que dice, pues tú crees una cosa, pero actúas de manera contraria. Eso es incoherencia. Y la incoherencia sería lo peor para una persona en sus criterios y valores más profundos. La coherencia sería la manera de poder decir, esto creo y esto vivo. Y lo que vivo es lo que creo. Siguiente elemento, encontramos el séptimo. En el Evangelio de San Lucas también, capítulo 19, versículo 47. Les enseñaba diariamente en el templo. Aquí encontramos la categoría de Jesús como rabí, como rabino. Él les enseñaba. Incluso venían otros, ustedes vamos a recordar en San Juan, a Gamaliel, rabí, es decir, maestro. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Rabí. Lo vamos a encontrar también en el joven rico, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Interesante el reconocimiento de Jesús como maestro. Octavo elemento, San Lucas, capítulo 22, versículo 11. Celebró la Pascua conforme al ritual tradicional. Ustedes van a recordar que Jesús le dice a los discípulos, vayan a la casa de fulano, y no me estoy inventando el nombre, así dice la Biblia, de fulano, y díganle que el maestro le pide el lugar alto, lo que nosotros vamos a llamar el cenáculo, porque ahí quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Y entonces va a decir el texto bíblico, y entonces los apóstoles fueron y compraron, y ahí uno se sobreentiende que todo lo que dice la tradición judía, el panásimo, el vino, todo lo que era propio de esa celebración de la Pascua. Y aquí lo encontramos en San Lucas capítulo 22. Noveno elemento, las mujeres que enterraron el cuerpo de Jesús fueron muy cuidadosas de guardar el precepto del sábado. Lucas capítulo 23, versículo 56. ¿Por qué? Porque los judíos en la Torá tienen los preceptos de qué hacer con el cuerpo del que ha muerto. Recuerden que Jesús muere el viernes en la tarde. Antes de que aparezca la tercera estrella en el firmamento, tenían que haber hecho todo lo que viene siendo el ritual funerario, porque saliendo el tercer lucero, empieza el sábado, y ya no podían hacer absolutamente nada. Por eso, como no habían terminado de hacer el ritual, lo iban a hacer el domingo. Por eso, muy de mañana, va María y las otras mujeres al sepulcro. Vamos a encontrar todo esto, ¿por qué? Porque les prohibía la Torá que lo hicieran en sábado. Y terminamos diciendo que en los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar relatos de la observancia de la ley. Tan sencillo como Pentecostés, reunidos todos en oración en el templo. ¿Por qué? Porque ese día se celebraba Pentecostés, tal como lo hacen los judíos hasta el día de hoy. Los apóstoles, los discípulos eran cumplidores de la Torá. Jesús nunca estuvo en contra de ella, estuvo en contra de los abusos que se hacían en nombre de la palabra de Dios. Creo que esto es algo de lo que tenemos que aprender en esta reflexión. La Torá tiene que ser parte esencial de nuestra vida. Que la ley de Cristo, su amor, su bondad, sea lo que rija la ley de nuestras conductas humanas. Si nosotros cumplimos la ley de Dios, créanme que tenemos cumplidas cualquier ley humana, porque la ley de Dios sobrepasa cualquier principio o ley material o humana. Vamos a pedir a Dios que los cristianos conozcamos bien la ley de Dios y la sepamos vivir con amor y con coherencia de vida. Que así sea.
Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué tan auténticas son las bienaventuranzas? A mí la pregunta se me hace capital, se me hace importantísimo. ¿Por qué? Porque si no hay bienaventuranzas, no tenemos entonces en Jesús la carta magna de su doctrina. Fíjense qué tan fuerte es esto. Lo central de la doctrina de Jesús se llama bienaventuranzas. Son la carta magna del cristiano. De manera que si no existen las bienaventuranzas o no son auténticas, entonces no debe existir ni el cristianismo ni Jesús de Nazaret. Así de sencillo. ¿Cómo sabemos que existió Moisés? Por los 10 mandamientos, por el Corán. ¿Cómo sabemos que existió Jesús? Por sus 10 bienaventuranzas. Y pueden decir, pero Jesús estuvo diciendo ahí una por una, como la tenemos redactada las 10. Vamos a suponer que no las dictó, pero las vivió. Y las enseñanzas de todos los evangelios son bienaventuranzas. Te explico ahora. Bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver que Jesús habla del reino de los cielos como la herencia más grata y más grande que puede tener la humanidad. El ser humano, lo más rico, no atesores cosas que el moho y la polilla los corroen. Atesora cosas grandes para el reino de los cielos. Me llama mucho la atención cuando el joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Cumple la Torah? Dice, ya desde joven lo he hecho. Y entonces Jesús le dice, ahora vende todo lo que tienes. Y eso que has conseguido, repártelo en el para que el pobre se convierta en bienaventurado. Cuando una persona es madura, puede dar su bien material al pobre. Y la felicidad del pobre va a ser su bienaventuranza. No lo entendió el joven rico. Dice el Evangelio de San Lucas, se entristeció, bajó su mirada, dio media vuelta y se fue. Y Jesús dijo, qué difícil va a ser entrar al reino de los cielos para los que están apegados a los bienes materiales. Estamos hablando del reino de los cielos no como estar en la gloria eterna, sino la experiencia de tener a Dios en tu vida todos los días. Porque Jesús dice, el reino de Dios ya está aquí. Y eso no lo entenderás, por favor. Es más fácil que un camello pase por una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos se escandalizaron y dijeron, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros que dejamos casa, padre, madre, por ti y el Evangelio? Y aquí me gusta explicarlo porque siempre pienso, si se hubiera esperado un poquito, hubiera entendido perfectamente. Y Jesús dice, por cada uno que da padre, madre, hermanos, hijos, trabajo, familia, casa, por mí, y por el Evangelio, por cada uno, yo le voy a dar 100. Es el 100 por uno. Ya que el joven tenía mucha riqueza, por cada una que iba a dar, Dios le iba a multiplicar 100. Eso es ser bienaventurado. A veces nosotros nos perdemos la bienaventuranza porque nuestra visión es reducida, es miope. Qué diferente hubiera sido. Aquel joven hubiera visto su alegría en Dios y la alegría en los pobres. Esa primera bienaventuranza, claro que la entendemos. Si no la queramos vivir, dice, todos podemos desprender algo de lo nuestro para ser feliz a alguien. No tiene que ser dinero y no tiene que ser cosa material. Es algo tuyo, lo que más valor tiene para que tenga un valor en la vida de los demás. La segunda bienaventuranza, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque tendrán consuelo. Y uno dice, ¿cómo va a ser bienaventurado uno que está llorando? No, es que lo importante no es el llanto, lo importante es el consuelo. ¿Y quién te consuela? Te está consolando Dios, te está abrazando Dios, te está llenando de fortaleza Dios por tu llanto. No es el llanto lo que nos hace grandes, es quien nos consuela. Oye, si tienes a Dios que te consuela, bienaventurado. Hay gente que se siente sola, que vive sola, que lleva una vida de tristeza, cuando puede tener una vida de bienaventuranza. Estas enseñanzas, y así me puedo ir con las 10, estas bienaventuranzas son la doctrina central de Jesús.
Y voy a ser muy honesto, no las hemos entendido. Medio entendemos los 10 mandamientos. Cuando nos vamos a confesar, nos confesamos de los mandamientos. Y se nos olvida que la enseñanza central de Cristo está en el mandato del amor. Ámense los unos a los otros, como yo los amo. Y en las bienaventuranzas. Si nosotros aprendiéramos a vivir las bienaventuranzas, qué diferente fuera nuestra vida. Los santos entendieron lo que es vivir bienaventurado. San Francisco de Asís lo entendió perfectamente bien cuando leyó el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, que ahí está la bienaventuranza. Y se desprendió de todo. En la plaza de Asís, frente a su padre Pedro Bernardone, se quitó todo. Si esto es tuyo, también te lo entrego. Se desprendió de todo. Entendió que la bienaventuranza era vivir la alegría de ser pobre. No de la pobreza material que humilla y que te vuelve miserable. No, de esa no. De esa pobreza del espíritu que te hace valorar a todo y a todos. Y a partir de ahí San Francisco dijo, hermano sol, hermana luna, hasta hermana muerte. Porque entendió que todo está en la línea del amor de Dios. Cuando entendamos eso, vamos a saber lo importante que son las bienaventuranzas. Se dice que después de Jesucristo en la tierra, San Francisco de Asís, uno de los más humildes y sencillos. Y no porque no tuviera una prenda, sino porque sabía el valor del amor. La humildad no es no tener, porque eso puede ser carencia. La humildad es saber amar. Solo el que sabe amar es humilde. Y el humilde aprende a amar. Creo que si no tenemos las bienaventuranzas como centro de nuestra vida cristiana, no debemos llamarnos cristianos. Y si Jesús no enseñó y vivió las bienaventuranzas, vana sería nuestra fe. Nuestra fe está centrada en el amor y lo que nos enseñó Jesús. Si alguien te quiere preguntar como cristiano, ¿dónde está centrada toda la enseñanza de Jesús? Mateo 5, el texto de la bienaventuranza. Vamos a pedirle a Dios que nunca nos falten las bienaventuranzas en nuestra vida. Que las aprendamos en la mente, las bajemos al corazón y las pongamos en la práctica en nuestra oración. Que así sea. Amigos, bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos al próximo y espero que tengas un alma misionera. Hemos llegado hasta este momento de la reflexión. Te invitamos a que todos los días, de una manera especial, toques la palabra de Dios, leas el texto bíblico, haz lección divina, haz oración con la palabra de Dios, comparte la meditación y el fruto de ella, y créeme que entonces nuestra vida espiritual empezará a cambiar para ser cada día mejor. La finalidad de estas enseñanzas no es solamente aprender, es llevar a lo profundo la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se proyecte en las actitudes de cada día. Deseamos que todos podamos saber lo que es ser bienaventurados al estilo de Jesús y que no lo defraudemos. Vivamos las bienaventuranzas como la Torá de nuestra alma, como el mandamiento, la ley más profunda que llevemos en el corazón. Te deseo un buen día. Gracias.